Te presento la carreta de la fiesta. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my Estamos con payments. Carlos, el armador de la carreta, el más puro estilo brasilero. Tal cual. Y bueno, ¿qué estamos viendo acá? ¿Qué es esto? Esto es un tráiler, una carretiña, una carreta, sonido exterior, para lo que es el modelo de Brasil, que viene esta moda, que es el sonido, allá le dicen pancadão. Y bueno, acá se vuelve un poco más mixto, un poco más de grave, profundo, que se adapta mejor al mercado argentino, digamos, al consumo de la gente y a los gustos del mercado, digamos. Claro, porque esto no es muy conocido acá. Por lo menos en Buenos Aires, sé que en el norte del país es un poco más, sí es un poco, tiene más uso, más vida. Acá recién está entrando en Buenos Aires todo este estilo. Claro, acá es bastante nuevo. Nosotros empezamos hace como 5 años con esto y bueno, cada día fue creciendo un poco más y un poco más. Ciertamente, como decía, en el norte del país está mucho más, más desarrollado y son mucho más los que están con este estilo, digamos. Y bueno, la gente arranca con un auto y termina en un carro, o sea, por cuestión de buscar más potencia, digamos, más poder. Me han dicho que esta es la evolución de cuando uno lo tiene montado sobre el auto, que lo tenés armado y que ya no tenés más. Llega un punto que querés seguir desarrollándote y ya no tenés más lugar en el auto, espacio físico. Y he escuchado una vez que esto es la evolución de lo que sale del auto. Se sigue desarrollando tanto que termina convirtiéndose en una carreta. Claro, tal cual, sí. Por lo general, acá el dueño que está por acá, él empezó con el auto. Empezó con el auto, bueno, después no había más espacio, más el tema cuestión de peso, porque al subir de potencia, digamos, necesita más batería, peso, espacio, entonces decide montar en un tráiler, que sería en un carrito en este caso, para poder sonar más fuerte, como quien dice. Ahora, como vos bien decís, esto está en un tráiler, está afuera del auto, está por fuera. Entonces, ¿cómo se alimenta todo el sistema? En este caso tiene 600 amperes de batería, que es relativamente corto, pero bueno, es lo que hasta ahora se pudo llegar a obtener, digamos. Más adelante se va a agregar más. Y se carga con una fuente usina que se enchufa a 220 y después, bueno, una vez que se termina la carga, uno sale, lo usa y hasta donde aguanta la batería prácticamente. Salvo que parece en un lugar donde tenés una toma que podés mantenerlo enchufado con la fuente sí. y le das. Si tenés un lugar donde se puede enchufar, tenés una toma, puedes escuchar todo el día sin problema, sin inconveniente, digamos, todo el día prácticamente. ¿Cómo está constituido el resto del sistema? ¿Cómo armás una carreta? O sea, ¿qué componentes la conforman? Bueno, en sí, lo del tráiler, así tal cual, lo que es herrería en general, después montado la estructura, que sería el túnel, como le dicen, o horn, bastante reforzado para que no vibre, no meta ruido, vibraciones, y después lo que es la caja de grave, con los buffers, y después, bueno, la línea de medios y la parte de driver y tweeter, digamos, lo que es agudo. Estamos hablando entonces, tenés 4 DINA. 4 vías, perdón. Son Sí. 4 vías. Sí. Tenés 4 DINA en los woofers y el resto del sistema es. Esto es Dynahead también. Los drivers, bueno, son hard power y los tweeter inner. Ustedes son de 2 pulgadas. Los drivers son de 2 pulgadas. Boca Sí. de 2 pulgadas. ¿Cómo está sintonizado el equipo? Esto, el proyecto se arranca desde la base de software. Yo tengo los parámetros de los parlantes. Una vez que tenga los parámetros, los cargo en el software. Se calcula la sintonía de la caja y después se calcula la sintonía del túnel. Una vez teniendo todas las medidas, todos los parámetros, se arma y se prueba y se mide con Smart. Es un micrófono RTA que mide la frecuencia, la respuesta en tiempo real. Y de ahí, bueno, se van ajustando milimétricamente internamente la caja, el largo, el corto del ducto, los materiales a usar para absorber un poco lo que son frecuencias que no queremos que estén, digamos. Y bueno, y después ajustando a gusto de uno y a gusto del cliente. O sea, digamos que tenés montado un sistema, un trabajo de ingeniería. Claro, o sea, digamos, no es tampoco tiro parlante, tiro driver, tiro Twitter y que suene lo que sea. Exactamente, sí, se calcula y se van armando los componentes según lo que uno está buscando, porque en este caso estos buffers bajan bastante bien
y digamos que no suben tanto como lo son los brasileños, no sé, con los medios de 10 se acoplan perfecto, porque estos bajan bastante bien y llega a un acople perfecto. Y lo mismo la sintonía de la caja de medios. Se busca que la sintonía la curva de fase coincida donde termina el buffer para que tenga un acoplamiento lo más perfecto posible. Sí, que eso me pasó también cuando me lo hiciste escuchar. Tiene un golpe bastante profundo para lo que uno capaz está acostumbrado a ver en este tipo de sistemas. Que a mí en lo particular me encanta, porque es lo que a mí me gusta, pero tiene un golpe bastante profundo, eso me sorprendió. Yo me lo imaginaba más seco todavía. Claro, y eso, bueno, gracias a lo que Alejandro, en este caso de Dinager, que trabajó estos buffers y consiguió algo diferente a lo que son las líneas brasileras, que es un poco más de profundidad. Que como había dicho al principio, acá el mercado argentino es como que gusta más eso porque están más acostumbrados al subwoofer, digamos. Entonces, como que si pones algo muy disruptivo, que es algo bastante seco, sin profundidad y sin peso, no gusta a la gente en general. Entonces, Claro, esto se adecua bien al mercado argentino, es la digamos. falta de costumbre también y la falta de cultura a este tipo de sistemas, porque estamos acostumbrados a algo que la mayoría arma sistemas completamente distintos, o es más común ver sistemas de interior que de exterior, o sistemas que intentan ser de exterior pero que en realidad son de interior, porque muchas veces pasa que ponen subwoofers arman raquera para que después suene afuera, pero en realidad afuera no suena como debiera. Claro, claro, sí, al subwoofer a ser más omnidireccional es como que no llega al oyente con fuerza, digamos. Y esto a ser tener frecuencia más alta es más direccional y no se llega con bastante fuerza. Y bueno, da la sensación de mucho más volumen y mucho más presión que uno lo siente en el cuerpo, digamos, a una distancia considerable. Claro, pues es más común ver en los autos, cuando vas a algún evento, vas a cualquier lado, ves los autos con el cajón doble, dos subwoofers y la raquera que te la doy vuelta, la pongo apuntando para afuera, listo, sonido exterior. Claro, Pero en realidad sí, no está diseñado tan así. tal cual. Sí, sí, esto sí, es mucho más complejo, digamos, en ese sentido, porque al tener medios, si se trabaja que el medio acople con el buffer, que tenga un sonido más completo, lo que es la parte del golpe, un poquito de sub, y la voz en general, la parte media, que llegue, no sé, la voz más natural y uno pueda disfrutar mejor de esto, Que aparte digamos. es un sistema muy completo, no es un trío eléctrico, sino que tenés un sistema de 4 vías, como bien dijiste antes, que a mí en lo particular también me gusta más que un sistema trío porque es bastante más balanceado. Cada componente puede trabajar más en su rango para el que fue diseñado y no forzar tanto ni estirar tanto los rangos de frecuencia en los que trabaja cada parlante. Claro, sí, exactamente, sí, al trabajar en una frecuencia más acotada, digamos, donde el componente se siente más cómodo, incluso se puede aprovechar mejor el componente con seguridad y aplicar más potencia incluso. O sea, eso y bueno, mucho más calidad y mucho más claridad también. Ahora, esto de cuántos watts estamos, porque es bastante grande, ¿de cuántos watts estamos hablando más o menos? Alimentar, tirar todo esto. ¿Cuánto tenés Esto más en potencias? tiene 12.000 son los que, el amplificador de los buffers son de 12.000. Un Una step 12K. son 12.000, 12K. Para los medios una de 5K. Y para los agudos una de 1200 lo que es driver y 800 para lo que es Twitter. Y fuente JFA para cargar. Fuente JFA para cargar. Así Bien. que si hace una sumatoria tenemos 15.000, 16.000 watts aproximadamente en potencia. Ahora en la práctica eso se reduce a la mitad más o menos por cuestión de dinámica y cosas como esas. Sí, que Sí, siempre digo, el audio no es un sistema estático, es un sistema claro. dinámico. Eso va variando todo el tiempo y también depende mucho del nivel de volumen, depende de las transientes que tenga la música que estés escuchando. En un golpe vas a tener mucho más consumo y mucho más potencia que tiene que entregar el amplificador que quizás en una parte un poco más tranquila, con más voz. Entonces es Claro, variable sí, la potencia y el consumo. claro, exactamente. Sí, en este caso la configuración está hecha a base de lo que tenemos de batería. O sea, no podemos usar toda esa potencia que tenemos por cuestión de batería. No sé, cómo que se regula y se aplica un limiter, un limitador para que, digamos, los componentes trabajen cómodo con lo que tiene disponible de energía. Ah, eso también te iba a preguntar. ¿Tenés DSP? Sí, Bien, usás el crossover activo del DSP. ¿Cómo tenés cortado más o menos cada componente? cada componente arranca, ponele, los DINA estos arrancan aproximadamente de 60 a 200, 220. Los medios arrancan entre 180, 220, depende del cruce muchas Ah, veces. tenés un Sí, buen cruce igual. claro, sí. Depende de la respuesta, pero más o menos andan por ahí entre 180 a 220 los cortes de los medios. Y estos llegan hasta 1000, 1200, ponerle para arriba, y de ahí arrancan los drivers. Los drivers también tienen un cruce.
En este caso arrancan de 900 hasta 5000, 6000, dependiendo del drive y la respuesta que tiene. Hay marcas que responden mejor hasta 6000, otros que en 4000 mueren, por ejemplo, que son de 2 pulgadas. Y ahí arrancás con el Twitter. Y arrancó con el Twitter, 6000 a 20, 22000 más o menos. Igual, Sí. bien, una muy buena, muy buen rango Claro. tienen los Twitter. Ujú. Los Twitter son Inor, que Eh, yo los he visto bastante, me sorprendieron lo bien que tiran esos agudos. Tiene un Sí. agudo muy definido. Sí, Inor es bastante conocido por eso y acá se usa poco, se usa mucho en Brasil y bueno, aparte de que bueno, ya lo usan bastante porque es relativamente económico y tiene una muy buena respuesta y son bastante fieles, digamos. Sí, yo lo he visto en Brasil, Sí. en Paraguay. Acá la verdad es que es el primero, creo que es uno de los primeros en carreta seguro que veo Inor acá en Buenos Aires, Claro. en zona oeste, zona sur. Sí, Porque la verdad que no sé por qué razón, pero no tienen tanta fama acá, la marca. y cuestión de Twitter es bastante complejo porque Porque Twitter Bala, a ver, no Sí. usamos sistema de exterior, pero Twitter Bala se sí, usan en interior muchos también. lo ponen. optan por lo que están siempre, lo que en este caso es JBL, que usa mucho el CT400, que usa la mayoría como norma, que es muy buen producto también. La diferencia por ahí que eso está disponible a la vuelta de la esquina, o sea, lo puedes comprar en cualquier lado prácticamente y lo mismo pasa con los repuestos, con los reparos y esas cosas, porque esto, bueno, eh, se hace uso y abuso. Técnicamente no se tendrían que quemar si está bien regulado, pero por A o por B, si hay un inconveniente, lo primero que se queman son los Twitter. Y ahí es donde entra en problema los Inor, porque uno compra Inor de Brasil y de afuera y no hay reparos, por ejemplo. Eso, por eso muchas veces muchos optan más por lo otro, digamos. Lo que está disponible acá en el mercado, digamos. Y ahora, cuando te armás un sistema así, ¿cómo lo usás? ¿Dónde lo usás? Porque, a ver, el sistema, cuando vos Sí. tenés un car audio de interior, vas en la calle, vas andando, vas escuchando. Esto no podés ir escuchando mientras vas andando. Claro, Digamos, técnicamente no se debería, no es correcto. Y es polémico el tema de dónde se escucha justamente, porque al tener mucho volumen y a ser muy expansivo, llega a ser molesto para muchos vecinos. Eso claro, aparte tiene mucho alcance también, no claro, se pierde rápido. exactamente. Y entonces, por lo general, buscamos lugares alejados, descampados, para no molestar a los vecinos y nada, y tratar de fomentar un poco la responsabilidad también a los chicos que tienen equipos grandes, no molestar a los vecinos, porque pasa. Y entonces terminamos quedando, digamos, mal parados en general lo que hacemos esto, porque para nosotros que escuchamos esto no es, digamos, relativamente normal, pero para el que no está en el rubro, no está en el mambo, como quien dice, es bastante fuerte y llega bastante lejos y llega a ser molesto incluso. Es para un uso más situacional, se podría decir. Claro, sí, más Ya. para eventos y encuentros y cosas como O eso. ir a un lugar así como acá, que tenés espacio, no tenés vecinos Claro. cerca, que podés Sí, aprovecharlo un poco más. exactamente, sí, eso es un tema bastante polémico que pasa acá, pasa en Brasil y pasa en Paraguay lo mismo, y en el norte también, que se va reglamentando, cada lugar va reglamentando según la cultura. En Brasil, por ejemplo, es un lugar donde no puedes escuchar en cualquier lado. Hay eventos armados para eso. Si uno está fuera del evento, es un delito, digamos. Te secuestran incluso los vehículos y cosas como eso. Me estabas diciendo que suena muy fuerte, Mm. que se escucha a cuadra, que lo escuchan los vecinos. Entonces eso me da la pregunta de, a ver, en la realidad qué tan fuerte suena. ¿Está medido? ¿Mediste No, el esto SPL? no llegamos a medir todavía. En general esto se mide un micrófono a 1 metro y en promedio un proyecto como este está midiendo 145, 147, ha llegado a 150 algunos que son parlantes más potentes. 150 dB más o menos, 147, 150. Ese es más o menos un promedio de lo que miden los proyectos de categoría 4 con un túnel a micrófono a 1 metro. Que es bastante SPL. Claro, bastante, sí. Y más, a ver, no es lo mismo quizás en un sistema de interior medir el SPL que en un sistema de exterior. Claro, es distinto, porque el interior, bueno, vos tenés mucho más fuerza, mucha más presión concentrada en un espacio más Tenés el reducido. efecto cabin gain, Claro, exactamente. es un lugar cerrado donde la presión también se acumula. Ujú. Acá estás, tirar Acá, 140, claro, 150 dB al aire libre, con mayor disipación, es otra cosa. es otra cosa, claro, porque Son distintas las mediciones. exactamente, sí. Sí, por lo general se miden, depende de cada entidad. Hay entidades que miden hasta 100 Hz y otros que te permiten un poco más alto.
y bueno, otros que son libres, en este caso. Es muy relativo eso. Y es muy diferente también en términos de competencias cómo se evalúa, ¿no? Porque uno cuando en baja frecuencia, uno en un auto piensa, quiero llegar a tirar 35, 30, 27, 22 Hz. En este caso es algo diferente y a la vez similar. ¿Por qué? Porque esto tiene una frecuencia de sintonía, una frecuencia en donde él responde fuerte. Entonces uno cuando va a buscar a medir sabe la sintonía del sistema, aplica mucha potencia en ese punto y para poder tener una mejor medición. Una frecuencia fija. Claro, hay diferentes categorías de mediciones, dependiendo de cada entidad. Por lo general tienen uno que es carácter musical, le dicen, es como pones una música y medís. Y otro que es frecuencia fija. Entonces ahí es donde entra a jugar el factor de la sintonía del proyecto, digamos. Entonces uno va buscando con el RTA, si tiene un micrófono, va buscando el punto donde tiene más volumen, más pegada, como quien dice, y aplica una frecuencia fija en esa frecuencia. Y es donde se consiguen mediciones altas. Después está lo que es carácter de competición de racha arena y lo que es Malaberta, le dicen. Son dos, ahí por ejemplo ya es evaluado por un juez, una persona, y un equipo frente a otro. Ese sería otro tipo de competencia, digamos, esto que acá de a poco se está integrando. Acá tenemos unos chicos que están haciendo un evento justamente de racha que se va a presentar el 21 o 22 de marzo de este mes. Es un mundo totalmente diferente. Es un mundo totalmente diferente. Ahí lo juzga una persona prácticamente a oído y a sensación del cuerpo, porque uno va sintiendo y va buscando el juez una sonoridad que él considera correcta. ¿Qué tiempo de desarrollo, volviendo al tema de esta carreta, qué tiempo de desarrollo más o menos tiene un sistema así? Dependiendo de la complejidad, por ejemplo, particularmente lo habíamos sacado en un tiempo récord. Lo habíamos sacado creo que en una semana, ¿no? Sí, en una semana lo sacamos, nos pusimos todos los chicos a trabajar directo en esto y después, bueno, fuimos agregando detalles, que faltaban las puertas y unas cosas, porque teníamos un evento un fin de semana y viene con el proyecto, quiero armarme, dice, quiero llegar para el evento. Y no sé, nos pusimos a hacer, digamos, en ese momento estaba tranquilo, pero sí, vamos a hacer correctamente, con todos los detalles y sacarlo terminado, lleva en promedio 15 días a un mes. Igual se hace bastante rápido el laburo. Claro, porque somos bastante trabajando, por eso más que nada, no sé, como que si nos enfocamos en uno, lo hacemos relativamente rápido. Pero imagino que el armado de esto debe ser un poco más cómodo también, ¿no? Por una cuestión de espacio, de comodidad, de cómo trabajar desde afuera. Sí, exactamente, uno trabaja afuera, trabaja como no metido en un auto haciendo... Todo apretado. Sí, tal cual. Bueno, tarea para probarlo, ¿no? Sí. ¿Vemos qué tal suena? Sí, lo mandamos. Já falou pra ele? Vai dar ruim, vai dar ruim. Puta que pariu! Eu falei, ele não me ouviu. Não ouviu o Pierre, não ouviu o DJ Guga. O que aconteceu? Ele se apaixonou por puta. Eu avisei. Eu também. Se apaixonou pela... Tá fudido, tá fudido. Vai tomar perdido. Tá fudido, tá fudido, tá fudido. Vai tomar É que perdido. minha amiga tá que tá, que tá, que tá, que tá, que tá. Tá que tá, que tá. Ela tá que tá. Até mulher tá querendo É pegar. que minha amiga tá que tá, que tá, que tá, que tá, que tá. Tá que tá, que tá. Ela tá que tá. Até mulher tá querendo pegar. É que o foco é o job, eu já te aviso essa porra. Além de ser puta, ela ainda